En este video tutorial continuaremos trabajando sobre el sistema de contabilidad integrada SICOIN, puntualmente en el módulo o carpeta de ejecución de gastos. En esta oportunidad vamos a ingresar directamente, ya estando en la pantalla principal del sistema, habiendo accesado a la dirección que se visualiza en el buscador o la barra principal del buscador, y habiendo utilizado un usuario y una contraseña para poder ingresar, con la diferencia que cuando estamos obteniendo información real, únicamente debemos de suprimir la palabra capa y dejar únicamente sicoin.minfin.gov.gt. Teniendo un usuario autorizado por el Ministerio de Finanzas, a nivel de consultas para fines de obtener información, podríamos tener acceso, si no a todas, a las principales carpetas o las que sean requeridas para poder explorar y poder evaluar la información que se genera de las diferentes acciones o actividad de administración financiera relacionada por todas las instituciones de gobierno. Entonces vamos a ir directamente a la carpeta de ejecución de gastos, vamos a dar clic donde dice más, vamos a ir directamente a la opción o carpeta de reportes, vamos a dar clic en la opción más y vamos a entrar a esta otra carpeta que se denomina información consolidada. Vamos a dar clic y aquí vamos a encontrar la opción de los diferentes reportes que están relacionados con la ejecución del presupuesto de gastos o de egresos del Estado. Para fines de utilizar uno de los reportes que contienen la mayor cantidad de información que podríamos encontrar de una forma más particular o específica en alguno de los otros reportes, vamos a hacer uso de este que se denomina ejecución del presupuesto grupos dinámicos. Entonces vamos a dar clic sobre él y esto nos llevaría a esta otra pantalla. En este caso vamos a tener siempre la parte superior de la pantalla que nos va a permitir filtrar la información que nosotros querramos de acuerdo a los parámetros o los datos que tengamos disponibles para poder buscar información, y habiendo filtrado y definido, en la parte central del reporte vamos a indicarle al sistema de qué forma queremos estructurado el reporte, y en la parte inferior de los valores del parámetro vamos a indicarle al sistema por qué periodo o para qué periodo necesitamos la información que estamos definiendo. Entonces vamos a ir directamente, vamos a definir, siempre para empezar, el parámetro entidad. Vamos a teclear el 11130007, que es el que nos está sirviendo como ejemplo, que ya sabemos corresponde al Ministerio de Finanzas Públicas, pero conociendo el código de la institución, podríamos filtrar el de cualquier otra entidad. Tenemos ya entonces el código de la entidad. Vamos a poner algunos otros parámetros que sirvan de manera de ejemplo. Podríamos pedirle al sistema, revisando las opciones que tenemos, que sea información del Ministerio de Finanzas Públicas, pero de un renglón específico. Podríamos filtrar aquí del renglón igual al 189, por ejemplo. Entonces, habiendo definido esto, el sistema nos daría una información precisa en relación a este renglón de gasto. Así pudimos haber definido información relacionada con alguna fuente de financiamiento, con alguna finalidad o función de la estructura programática, un grupo de gasto específico, un programa presupuestario o un proyecto, o así cualquier dato de los que tenemos aquí como opciones del sistema, como opciones de filtrado en el sistema. Sin embargo, para no delimitar la información, en este caso vamos a suprimir o eliminar el renglón y vamos a colocar en la estructura del reporte, vamos a decirle que lo queremos por entidad para que solo salga a nivel del Ministerio de Finanzas Públicas, y si utilizáramos entidad unidad ejecutora nos saldría la información detallada o separada por cada unidad ejecutora.
En este caso vamos a hacerlo por entidad unidad ejecutora y vamos a evaluar el avance del presupuesto o la estructura del presupuesto para cada entidad ejecutora. Lo vamos a buscar por grupo de gasto. Entonces vamos a definir grupo de gasto. Si quisiéramos más nivel detallado de información, podríamos acá en un grupo 2 definir, por ejemplo, el renglón de gasto y ya nos saldría entonces información más detallada. En otro segundo grupo podríamos definir, por ejemplo, la fuente de financiamiento y así sucesivamente ir delimitando más la información hasta el nivel que nosotros deseemos o contemos para poder filtrar. Acá es de definirlo como queremos la información, no tenemos que saber ningún parámetro. Para poder delimitar, sí lo tendríamos que conocer en esta parte superior del sistema donde ponemos los valores de filtrado. Sin embargo, lo vamos a dejar a nivel de entidad y para que no se tarde mucho en generar el reporte, lo vamos a dejar a nivel de grupo de gasto, entidad y grupo de gasto. Por último, vamos a definir que queremos saber cuál es la situación de este ministerio en cuanto a la ejecución de su presupuesto de ingresos por el periodo de enero a el mes de marzo. De enero a marzo lo vamos a crear en formato PDF y en línea para que lo genere de una vez. Teniendo entonces definido esto, podemos dar continuar o el botón continuar y esperaríamos la respuesta del sistema con un reporte que nos muestre la estructura con información importante para evaluar la ejecución del presupuesto que ha realizado en este caso el Ministerio de Finanzas Públicas, que es el que estamos utilizando de ejemplo. Vamos a ampliar un poco el reporte y aquí vemos que la estructura del reporte nos da arriba los valores filtrados, que es la información únicamente de la entidad 1113-0007, que es el Ministerio de Finanzas Públicas, y en la estructura del reporte lo pedimos por entidad unidad ejecutora. Entonces vamos a ver que aquí vamos a encontrar el presupuesto asignado, en este caso para la dirección financiera, que es la unidad 201, en el grupo de gasto 100, que incluye todos los renglones desde el 111 hasta el 199. Tenemos información del presupuesto asignado, del presupuesto modificado o las modificaciones, que son los créditos o débitos presupuestarios que pueden sufrir en este caso el grupo de gasto, que nos identifica cada fila acá. Luego el presupuesto vigente, que es el resultado del presupuesto asignado más menos las modificaciones. El precompromiso, si fuera el caso, esto significa que va a haber acá un detalle de información en precompromiso en el momento que la ejecución únicamente se encuentre a nivel de una constancia de disponibilidad presupuestaria conocida como CDP. De lo contrario, cuando ya pasa a nivel de la aprobación del compromiso, desaparece el precompromiso y suma en la columna de comprometido. Esto significa que ya hay un avance en la etapa de ejecución del presupuesto. Luego tenemos la información del presupuesto devengado, que es la ejecución oficial, y cuánto se ha pagado de ese presupuesto devengado. Por otro lado, nos da una columna de saldo por comprometer, que representa el límite de recursos en este grupo de gasto que tiene todavía esta unidad ejecutora del Ministerio de Finanzas Públicas para poder adquirir compromisos, hasta un máximo de 1,9 millones de los 2 millones que tenemos como vigente, debido a que únicamente se han comprometido y devengado 34.540.62. Y por otro lado, el saldo por devengar, que esto es la diferencia entre el presupuesto vigente y el presupuesto devengado, que en este caso, como las cantidades son iguales, va a manejar iguales cantidades en saldo por comprometer y saldo por devengar. Pero estos son, como quien dice, la disponibilidad
con la que cuenta esta unidad ejecutora del Ministerio de Finanzas en ese grupo de gasto 100 servicios no personales. Tenemos una columna de saldo por pagar, cuando se da el caso, y por último una columna de un porcentaje de ejecución, que esto digamos podría ser también una información importante que podría servir para fines de auditoría al momento de evaluar la oportunidad o la eficiencia que han tenido las diferentes instituciones en la ejecución de su presupuesto de egresos. Entonces, así podemos observar cada una de las unidades ejecutoras que conforman el Ministerio de Finanzas. Aquí tenemos la 201, Dirección Financiera, solo tiene grupo de gasto 100, la 202, que se denomina Dirección de Recursos Humanos, que esta sí tiene más grupos de gasto desde el 0 hasta el 900 y tiene más recursos asignados por la misma razón. Así sucesivamente vamos a encontrar hacia abajo toda la información relacionada con el Ministerio de Finanzas Públicas y sus unidades ejecutoras. Si viajamos a la última página del reporte, que sería o tendría que ser la 3 de 3, vamos a poder observar los totales, que efectivamente en esta hoja quedaron únicamente los totales, donde vemos que el Ministerio tiene asignados, el Ministerio de Finanzas, 43.967.846 quetzales, que ha sufrido modificaciones presupuestarias negativas por 219.000 quetzales, quedando un presupuesto vigente de 43,7 millones, que su precompromiso es 0 a nivel global, que a nivel de comprometido lleva 2.353.642.80, de lo cual se ha devengado 1.980.537.80 y se ha pagado la misma cantidad. Eso significa que no hay saldos por pagar, pero sí tenemos saldos por comprometer y saldos por devengar, que estos son la diferencia entre el presupuesto vigente menos el comprometido, daría el saldo por comprometer, y el presupuesto vigente menos el devengado daría el saldo por devengar. Por último, también nos da información de un porcentaje global de ejecución, que en este caso, por el periodo de enero a marzo, que fue que sacamos el reporte, esta institución lleva un 4.53% de ejecución en todos los grupos de gasto asignados a sus diferentes unidades ejecutoras. Para fines de auditoría, esto podría revelarnos que para estar al mes de marzo podríamos decir que tiene un bajo nivel de ejecución esta entidad, según la información oficial que muestra este reporte del Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN.